Good morning. Buenos días. Everyone is well. Good morning. Espero que todos estén bien. Today we have the opportunity to participate Hoy vamos a tener la oportunidad de participar en este segundo webinar, un webinar que nos va a ayudar Okay. a preparar nuestro proyecto. We will work more closely on the Ahora vamos a trabajar con la mejor manera para enfrentar esto y cómo lo podemos poner en práctica en el trabajo de los colegios. Y para hacer esto tenemos la participación de Carlos Trapani, venezolano, también un abogado, un colaborador de Vice que se especializa en trabajar con niños y adolescentes. Para facilitar nuestro entendimiento, les pido que por favor elijan el idioma inglés en el icono de la traducción, el mundito que aparece en la pantalla. Tenemos una traductora, Lucrecia, y le agradecemos muchísimo su colaboración. Y luego, después del webinar, les voy a enviar la presentación traducida y el video para que tengan el material con ustedes. Así que, Carlos, bienvenido y adelante con la presentación. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. En Venezuela son las 4 de la mañana. Entonces estamos madrugando para poder acompañarnos en un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el buen trato en las escuelas y cómo hacerlo posible. Fíjense que si yo haría una pregunta a ustedes, ¿qué me responderían? ¿No? ¿Cuál fue la experiencia positiva que tuvieron como estudiantes en su escuela? ¿Y cómo creen ustedes que se sintió el docente en esa situación? ¿Qué me pudiesen comentar? Y ahí Lucrecia me va a apoyar en la traducción. Si cierran los ojos y piensan en su escuela, en una experiencia que como ustedes como estudiantes los marcó, ¿qué dirían? Fíjense, yo pudiese adelantarme y comentar, el hermano Diego fue mi profesor guía, él fue mi profesor de química, él fue mi director. Y una de las cosas que yo más rescato de esa experiencia era que era una escuela a puertas abiertas, donde todos eran parte de la comunidad y todos tenían un espacio para poder participar, para poder hablar y para poder hacer lo que nos gustaba. Y siempre teníamos un docente que nos acompañaba a lo largo de toda esa experiencia. Lo más difícil creo que para los docentes era sacarnos de la escuela, porque siempre queríamos estar en ella, porque nos sentíamos seguros, nos sentíamos atendidos por cada docente que formaba parte de esa comunidad educativa. Y es algo que yo, bueno, el día de hoy a Diego se lo agradezco cada vez que puedo. Ahora, para ustedes, en el contexto que ustedes viven, eh, que no lo conozco y a mí me encantaría conocerlo. ¿Cuál fue la experiencia más positiva que ustedes tuvieron en su escuela cuando ustedes eran niños? Yes, hello, Dr. Carlos. ¿Ok? Sí, Hello. Yeah. Yes. Carlos, sí. My name is Father Alphonse Malinda. Mi nombre es Alfonso. Lo que puedo decir, una de las experiencias positivas que tuve como estudiante, como alumno, cuando recibí la presencia, la motivación, cuando recibí el reconocimiento de mi buen trabajo como estudiante. Yo creo que también el docente, así como usted me lo estaba presentando a mí, me hizo sentir muy bien. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, cuando nos sentimos valorados, nos sentimos escuchados, nos sentimos comprendidos, incluso en los errores, tenemos un adulto que acompaña y nos hace caer en cuenta del error y nos enseña a hacerlo diferente. Creo que ahí comienza el hecho educativo. Entonces,
Cada uno de nosotros puede haber tenido experiencias positivas, sin duda, pero también experiencias negativas. También muchos centros educativos a lo largo del mundo, bueno, también la escuela se ha convertido en un espacio de violencia, donde los niños, bueno, son víctimas de agresiones, descalificaciones, humillaciones, y eso también forma parte de la dinámica que tenemos que transformar, para que la escuela sea un espacio afectivo, formativo y protector. Nuestro referente, la Convención de los Derechos del Niño. Eh, la Convención, en su artículo 29, nos perfila los fines de la educación. Y creo que es uno de los artículos más bonitos, más significativos que tiene este documento. Sobre todo porque apunta que la educación tiene que estar encaminada a que cada niño desarrolle al máximo su personalidad, actitudes y capacidades. Por lo tanto, la escuela es un espacio de transformación social. Y la escuela tiene que, evidentemente, inculcar el respeto a los derechos humanos y a la libertad, como un valor intrínseco, ¿no? También, evidentemente, en la escuela, los niños tienen que respetar la identidad cultural, la diferencia, y prepararlos para una sociedad libre. Y sin duda, esto requiere una escuela con unas condiciones especiales y un docente profundamente creativo y de corazón abierto para poder alcanzar estos fines educativos. En SECODAP, la organización donde yo trabajo, promovemos un modelo de disciplina positiva en la escuela. Y apuntamos que la enseñanza sea significativa y que la enseñanza sea efectiva. El conocimiento, para que pase por la razón, necesariamente toca el corazón. Y nosotros decimos que la enseñanza es efectiva cuando el centro es el estudiante, es el niño o el adolescente. Y para eso hay unas estrategias. Una escuela donde el niño participe, donde no sea un simple receptor de información, sino que él sea protagonista de su propia formación. Una escuela con un enfoque holístico, donde el niño no solo adquiera conocimiento, sino también desarrolle valores y actitudes indispensables que para la vida adulta. Una escuela donde aprovechemos las fortalezas de cada niño, donde el adulto no completa lo que al niño le falta, sino el adulto potencia lo que el niño ya trae. Y para lograr eso, la motivación es importante. El estímulo, el clima escolar. No puede ser una escuela punitiva,
que su énfasis es la sanción, que su énfasis sea castigar a los estudiantes, sino que la escuela sea el espacio donde proyectamos el niño que queremos en el futuro. Y para eso tiene que ser una escuela planificada a largo plazo. Una escuela que no dé solo prioridad a lo administrativo, sino que la escuela sepa exactamente qué quieren lograr con los niños. Que sea responsable, que sea solidario, que sea buen ciudadano. Esas son las metas que la escuela tiene que apuntar. Y mis métodos de enseñanza tienen que ser cónsonos con ese objetivo a largo plazo. Y sin duda una escuela donde permita la participación y la inclusión de todos. Hay muchos pensadores de la educación. Eh, Podemos citar a Piaget, Vygotsky, muchísimos, donde han desarrollado argumentos donde indican que la educación debe ser holística y basada en el desarrollo de las destrezas y habilidades de los niños. Donde la pedagogía es el punto de apoyo para el desarrollo socioafectivo y psicomotor del estudiante. Entonces, el docente, sin duda, tiene una responsabilidad importante para que ese niño alcance su desarrollo. Entonces, a través de la pedagogía que nosotros logramos que ese niño pueda alcanzar esas potencialidades que la propia Convención de los Derechos del Niño me apunta. También hay argumentos suficientes que nos indican, bueno, que la educación contribuye a que el niño alcance su desarrollo. Promover autonomía, que ese niño pueda imaginar, que considere y valore el respeto, la comunicación, la empatía, entre otras habilidades que son indispensables, básicas en la vida adulta. Ahora, yo les pregunto, en el contexto que ustedes viven, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes identifican para promover el buen trato en los centros educativos? O sea, todo esto que yo les he narrado, ¿por qué es tan difícil implementarlo en sus entornos, en sus escuelas? Lo pueden escribir por el chat o Lucrecia nos apoya con la traducción. Por ejemplo, en Venezuela, creo que la principal dificultad es que estos temas no se priorizan. Para la escuela esto no es importante y por lo tanto no hay una estrategia. Pensamos que el buen trato, la convivencia, es algo espontáneo, que se da porque, bueno, porque tiene que darse. Y no necesariamente es así. Requiere actitudes, comportamientos, metodologías y sobre todo una decisión institucional de poder promover estos espacios de participación y de convivencia. Lucrecia, en el chat están escribiendo, si me pudieses ayudar a leerlos. Sí, ahorita voy. A ver. I had an experience of a teacher. No sé dónde, por dónde, a ver, la pregunta, o sea, presión
de la administración Ujú. para tener un currículum completo, eh, relaciones muy pobres entre docentes y padres y las familias. Some of the staff still want to stick to alguna gente del personal todavía quieren utilizar los métodos más antiguos de cómo educar a los estudiantes, o sea, con violencia, o sea, nombrando la disciplina, diciendo que usar violencia como para disciplinar a los estudiantes, a los alumnos. La capacidad de los docentes ah, para administrar lo mismo, estereotipos culturales, diferencias culturales, expectativas que no son realistas. Sound problem, please. ¿Alguien tiene un problema de sonido? em, en los colegios en Kenia no existe la empleomanía, el personal no es adecuado. Muchos colegios no tienen suficiente empleomanía, no tienen suficiente personales. En algunos casos hace falta. Tienen también docentes que no tienen suficiente formación, aunque las políticas del gobierno no permiten esto, pero hay una falta de profesionalidad en el sistema de enseñanza. Ok, fíjense, Por ejemplo, hay una falta de comunicación entre todas las partes y creo que este es el último comentario. gracias a todos y gracias a Lucrecia. Pareciera que están describiendo una escuela en Venezuela, y eso me llama mucho la atención. Eh, yo les diría, guarden lo que escribieron en el chat, porque ese es el diagnóstico de la realidad que se tiene que transformar. Escuchándolos, hay unas acciones que son macro, que son de Estado, que son de política pública, que muchas veces no controlamos. Pero hay otras acciones que sí corresponden a la actitud que asuma el docente o la escuela para hacer una escuela diferente. Fíjense que no digo una escuela ni mejor ni peor a la que nosotros tuvimos. Estoy hablando de una escuela distinta. Valorando que los niños de hoy son distintos a cuando nosotros fuimos niños. Muy bien. En la escuela, probablemente ustedes coincidan conmigo, hay muchas violencias. Y hablo violencias en plural. Hay una violencia en la escuela que observamos, que escuchamos, es la agresión física, son los gritos o cualquier acto que se materializa en la escuela. Hay una violencia contra la escuela que implica el abandono, el robo, el hurto, la destrucción del mobiliario escolar. Pero hay una tercera forma de violencia, que es una violencia de la escuela. Es decir, cuando la escuela, por sus rutinas, genera violencia. Por ejemplo, en los sistemas de evaluación, en las metodologías para resolver conflictos, la ausencia de normas o normas abusivas o arbitrarias. Entonces tenemos que tener consciente que la escuela también puede ser un espacio generador de violencia.
Y creo que el reto es no normalizarlo. En Venezuela una dificultad que identificamos es que en la escuela no se habla entre docentes, no se comunican, no hay un esfuerzo colaborativo y pareciera que cada grado es una isla y el niño pasa de isla en isla sin ningún tipo de proceso. Y los docentes en Venezuela han valorado mucho que la escuela tenga ese espacio de participación, no solo de los niños, sino también de los docentes. Y nosotros, defensores de derechos del niño, tenemos una ruta. ¿Cómo aplicamos el enfoque de derecho en la educación? Y eso implica que el niño no sea un simple receptor de información, sino, ya lo dije, como un protagonista de su propia educación, donde sus puntos de vista, opiniones y ejercicios de derechos sea una práctica, y una práctica cotidiana. Y ahí tenemos que superar, muy probablemente, métodos que nosotros vivimos siendo niños. Incluso implica un proceso de ir contra cultura y superar esa visión adultocéntrica o tutelar. Y es incorporar el enfoque de derecho va más allá que el docente conozca conceptos o conozca la Convención de los Derechos del Niño o conozca sus funciones en la escuela. Exige que ese docente tenga la claridad necesaria para identificar la importancia de sus formas y estilos de intervención, interacción y relación afectiva con los niños. Si el niño se siente querido y se siente bien en su escuela, va a aprender más. Entonces, el vínculo es una estrategia importante para hablar de aprendizaje. En la medida que el niño se siente bien, va a querer colaborar más con sus docentes y con sus cuidadores. Y yo creo que esa es una estrategia, si la implementamos, los beneficios son a corto plazo. El cambio es muy rápido si cambiamos el clima y las formas de relación. Y bueno, la convención nos da pistas, nos dice qué podemos hacer. Primero, una escuela y una dinámica sin discriminación. Ustedes lo identificaron como un problema también. Cuando tomamos decisiones en la escuela, que el centro de la decisión sea el niño y el interés sea el niño. Que es lo que la convención llama el interés superior del niño. Los niños primero. La prioridad deben ser los niños. Entender que todos somos corresponsables. Desde el director de la escuela hasta
la persona que recibe a los niños en la puerta de la escuela. El reto es que seamos una comunidad educativa. Pero en muchas de nuestras escuelas ni es comunidad ni es educativa. Creo que tenemos el reto de escuchar más que oír a los niños. Y la escucha exige una postura mucho más activa del adulto. Tenemos que involucrar a las familias como aliados. Y al menos en nuestro contexto, las familias son renuentes a participar. No les gusta participar. Porque yo tengo la percepción que la escuela convoca a las familias siempre cuando hay problemas. Pero pocas veces se convoca para felicitarlas, para que compartan experiencias, valorar lo que hacen bien o reconocer cuando superan un problema y entender que la incorporación de la familia es progresiva y hay que tender puentes entre la escuela y la familia, porque sin duda la escuela no puede sola, ni la familia puede sola. Desde un enfoque de derecho, entender que todos los derechos son importantes. Por ejemplo, jugar. Jugar en la escuela es importante. Pero cuando hablamos de juego, jugar implica un proceso no controlado por el adulto. El niño decide cómo jugar. Y nuestras escuelas tradicionales es un espacio de control. Si descubrimos el poder de lo lúdico en la enseñanza, la educación va a ser significativa. Pero todos los derechos son importantes. Entender que el niño es un ciudadano, no es un futuro ciudadano, no es un futuro adulto, es una persona que, bueno, que forma parte de esa comunidad y sus opiniones son importantes. Un docente con claridad, con compromiso y muy creativo. En América Latina, la valoración del docente y la retribución económica está muy mermada, muy golpeada. Y en nuestros contextos, a veces más costoso que el docente vaya a la escuela que lo que recibe por remuneración. Pero, a pesar de esas dificultades, siempre en el docente se identifica un compromiso por lo que hace. Y esa debe ser la llama que nos guíe. Y exigir al Estado cambios donde se valore la educación. Y eso pasa evidentemente por presupuesto. Transformar las prácticas educativas, entender que ahí tenemos cambio, que la sociedad ha cambiado. La pandemia por COVID generó transformaciones importantes y la escuela tiene que necesariamente transformarse. Y bueno, apego en la educación. El apego es una estrategia importante para los niños. Y evidentemente la estrategia de apego se adapta a las edades de los niños. No es igual la estrategia de apego para niños pequeños que el apego que puede requerir un adolescente cuando su énfasis es la autonomía, es la identidad y es la confianza en sí mismo.
pero ese adolescente incluso necesita de apego. Entonces, fíjense que el enfoque de derechos, bueno, fortalece las experiencias significativas de aprendizaje, donde la educación va más allá de los resultados obtenidos si no se valora la calidad de los procesos, que le permita a cada niño formarse en la autonomía, en la responsabilidad y el respeto a los derechos. Y eso se parece mucho a lo que nos ordena la Convención de los Derechos del Niño. Ahora les pregunto, escuchando todo este relato, ¿qué podemos hacer para promover el buen trato en las escuelas? ¿Ustedes qué creen que se puede hacer para acercarnos a este sueño de una escuela diferente? I invite you Okay. to talk because it's more easy to have a translation into Los invitamos a hablar between us. porque es mejor tener un diálogo entre nosotros que en cambio de ponerlo en la chat. Yes, I could contribute to that question. No tengo conexión. Step is for us to identify people Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es identificar a las personas que tienen el conocimiento para poder hacer esto. No tengo conexión con él, se me fue. Yes, it's very complicated to understand you for the quality of the sound. Sí, no te escuchamos bien por la calidad de tu sonido. Ah, lo siento. So maybe again, maybe Okay. I could write. Bueno, Yeah. a ver, ahora voy a tratar de decirlo de vuelta. Okay. Okay. ¿Puedo aportar? Sí. What can we do to Yo promote a good creo, ¿qué podemos hacer para promover el buen trato? Claro, hay varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, antes de todo, formación, empezando con los gerentes del colegio, los directores, todo el personal, los padres y también los niños que conozcan cuáles son los derechos de ellos. Por ejemplo, aquí en Kenia, por supuesto, está en nuestras constituciones acerca de que hablan de los derechos de los niños, está en las constituciones, muchas leyes que se han promulgado aquí en Kenia para proteger a los niños. Así que la información es lo más importante, comunicar todo esto es lo más importante. Gracias. Sí, sin duda la formación es un elemento indispensable y sobre todo la actualización permanente. Nuestros contextos son muy cambiantes, varían y por lo tanto un docente actualizado es un docente bueno, que puede proteger mejor a los niños. En Venezuela, no sé, en Kenia, estamos haciendo mucho énfasis a la promoción de la salud mental en las escuelas. Identificamos muchos niños con alteraciones en el estado de ánimo. Eso significa niños con cuadros depresivos, hasta ansiedad. Y en esa escala, ideación suicida. Entonces, hablar del buen trato también implica el reconocimiento de las emociones. Y el docente tiene que estar mentalmente sano. Fortalecido en su salud mental. Y ahí es clave toda una estrategia de autocuidado del docente.
La red Vice está apoyando en Venezuela para poder trabajar estrategias de salud mental en las escuelas. ¿Cómo lo hacemos? Formación, formar a docentes, directores y familias. También toda una campaña comunicacional en las escuelas para posicionar mensajes claves con respecto al buen trato y la salud mental. Y también tenemos un componente de atención. Aquellos niños que requieren apoyo especializado, buscamos las estrategias de acompañamiento psicosocial. Y ese apoyo también incorpora al docente. Si un docente reconoce estrategias de primeros auxilios psicológicos, puede apoyar a 25, 50, 100 niños o mucho más. Entonces, reconocer al docente como un factor de protección en la salud mental es una buena práctica. Y no se trata que el docente sea terapeuta, sino que el docente tenga herramientas para escuchar y orientar a los niños. Y pueda dar esa primera contención. En Venezuela hemos visto que las escuelas con mayores niveles de violencia son escuelas donde los niños no tienen apoyo y frente a un conflicto no hay un adulto que escuche. Y no solo que escuche, sino que ayude en la resolución del conflicto. Y cuando hablamos de buen trato en las escuelas, no significa que la escuela no tenga conflictos. El conflicto es inevitable en las relaciones humanas. Lo que yo no puedo hacer el uso de la violencia para resolver el conflicto. Entonces, la mejor escuela no es la que no tiene conflictos, sino la escuela que los puede identificar a tiempo y abordar con calidad. Son algunas estrategias que hemos implementado y fíjense que esas estrategias no ameritan recursos extraordinarios de dinero. Sin duda, las condiciones económicas generan unas condiciones favorables, pero no es una condición determinante para hablar del buen trato. También en el contexto de Venezuela, eh, muchas dificultades en el tema de la alimentación de los niños. En el acceso a agua potable, transporte
y muchos niños se han quedado solo producto de la migración venezolana. Muchos de estos problemas sobrepasan la escuela, pero tienen un impacto en la escuela. Entonces la escuela, ¿cómo puede ser el catalizador de estas necesidades? ¿Cómo hacerlo? Una escuela en red, una escuela aliado con otros. Si la escuela se aísla, es mucho más vulnerable. Y ese aislamiento afecta a los niños. Entonces, además de las estrategias dentro de la escuela, también hay unas estrategias fuera de la escuela que nos ayudan a construir esa escuela de nuestros sueños. Y aquí yo los invito a seguir reflexionando y descubrir, o más bien resignificar el concepto de educación. Educar. ¿Para qué educamos? Entendiendo que educar es un proceso que buscamos que los niños aprendan a vivir y a convivir con otros. Por, por lo tanto, la educación tiene distintos puntos de apoyo. Ese niño tiene que adquirir conocimientos en la escuela, sin duda. Vinculados a la ciencia, el lenguaje, a las ciencias sociales. Tiene que aprender. Pero a su vez, ese niño tiene que desarrollar valores. Y el valor se materializa con el ejemplo. Y en la práctica. No podemos hablar de buen trato en las escuelas cuando el docente no modela el comportamiento. Y no se le puede exigir a un niño algo que yo no practico a nivel personal. Yo no le puedo pedir a un niño, no grites cuando yo grito. Sé puntual cuando yo soy impuntual. Entonces la coherencia es clave para hablar de valores. También la educación tiene que ir orientada a participar en la comunidad. Adquirir criterio propio, que cada niño pueda pensar por sus propios medios. Y responsabilizarse de sus decisiones y de sus comportamientos. Todo el tema de educación emocional y de afectos. Que el niño sepa comprender y saber expresar sus emociones. Es válido sentir rabia. Es humano sentir rabia o tristeza. Lo que yo no puedo por esa rabia lastimar a otros. Hay que aprender a reconocerla
y poderla regular. Y muchas veces el docente es clave para esos procesos. Y entender que la educación no solo es un proceso individual, sino es un proceso social, donde somos seres sociales y necesitamos aprender a ser persona con otros. Y esto se apunta mucho con la promoción del buen trato en las escuelas. Una máxima, una recomendación que les regalo, que se los dejo para que lo reflexionen, lo mediten, lo puedan pensar, que no hay promoción del buen trato sin la participación activa de los niños. Eso implica superar los miedos, las resistencias, el desconocimiento y sobre todo superar los mitos de la educación que nosotros recibimos como niños. Eso es determinante. Y yo les regalo este gráfico, esta imagen, sobre el rol del docente. Un docente promotor del buen trato. ¿Qué debería ejercer? ¿Cuáles son sus roles? Y esto es una lista básica. Pueden ser otras competencias. Yo creo que el docente tiene que, para ser un docente promotor del buen trato, debe entender el desarrollo infantil. Debe conocer que el niño pasa por distintos momentos evolutivos y sus necesidades y realidades cambian. Si el docente conoce el desarrollo evolutivo, puede comprender mejor lo que ocurre con su estudiante. Y algunas orientaciones. El docente tiene que tener expectativas apropiadas. El docente ejerce un rol, pero no sustituye a la familia, ni sustituye al Estado. Entonces, es prudente que el docente tenga expectativas claras y apropiadas. También es importante que el docente respete las diferentes perspectivas que ocurren en la escuela. La escuela es un espacio de construcción colectiva. Y por lo tanto el docente tiene que estar abierto a distintas perspectivas de distintos temas. Creo que también el docente tiene que reconocer el impacto de las diferencias individuales. Si en un salón de clase tenemos 30 niños,
hay 30 estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo adapto mis estrategias para poder incluir y llegar a los 30? Hay niños que son más kinestésicos, hay niños que son más reflexivos, hay niños que son más pragmáticos, hay niños que son más teóricos, pero todos tienen en común el apego, la escucha y la motivación. Luego mis estrategias se adaptarán, pero respetando esas diferencias individuales. Y otro elemento clave es entender el rol del docente en el conflicto. El docente tiene que identificar factores de riesgo. Saber qué hacer y dónde acudir en contextos de violencia. El docente no solo tiene que saber de pedagogía, sino también de derechos del niño y de rutas de atención. Y el docente tiene que tener estrategias de comunicación. Y hemos encontrado docentes donde, bueno, cuesta mucho que asuman ese rol de comunicar y de facilitar consensos. Nos amparamos en una escuela tradicional punitiva. Donde el fin de la intervención es la sanción o la expulsión. Y la expulsión no ataca lo estructural del comportamiento del niño que queremos modificar. Y yo recomiendo que no se trata solo atender el conflicto o la violencia. Es cómo la podemos evitar. Y eso es un elemento determinante para hablar de buen trato. Hay una escuela en La Vega, cerca de la Universidad Católica donde yo trabajo, donde tiene una metodología interesante que los docentes conocen los entornos familiares de los niños. Tienen información detallada de lo que ocurre en la familia. Y en algunos casos visitan las familias. Digo esto porque en la medida que el docente conoce a sus estudiantes, va a tener mejores herramientas de apoyo. Y eso es determinante. En muchos casos, como docentes,
un rol que podemos desempeñar es escuchar, es acompañar. Y no necesariamente el docente tiene las respuestas a los problemas de los niños. Pero si el docente conecta con las preocupaciones del niño y convertimos un conflicto en un momento educable. Entonces depende mucho cómo vemos, analizamos y asumimos lo que nos pasa. Bueno, y son algunas ideas claves que yo les quise compartir en la página web de Secodap, que se las anoto en el chat. Encontrarán artículos, videos, recursos, bueno, que pueden tomar mano para, bueno, poder iniciar este proceso de construir una escuela basada en el buen trato. Les cuento dos experiencias que hicimos en escuelas. Hicimos una campaña que se llamó Dosis de Amor para la Convivencia Pacífica. Y replicamos el modelo de la vacunación de los niños. Cada niño tenía una tarjeta similar a las tarjetas de vacunación. Y eran 3 dosis. Eran 3 momentos la campaña. La primera dosis, el respeto. La segunda dosis, el amor. Y la tercera dosis, la confianza. Y eso lo hicimos en un contexto de alta polarización en el país y conflictividad social. Entonces la metodología era, en las escuelas, los niños vacunaban a sus papás. Se les aproximaban para la primera dosis, por ejemplo, y les preguntaban cómo se comprometían con el amor. El niño firmaba la tarjeta y le daba un caramelo. Y así se hicieron 3 jornadas de vacunación en distintos valores. Ustedes pueden utilizar los valores que más les resuenen. Y esa experiencia que ocurrió en la escuela, la llevamos a plazas, estaciones de tren, y replicamos ese modelo con otras personas. Hubo otra experiencia que se llamó el pasaporte del buen trato. Dábamos un librito similar a un pasaporte, donde la finalidad era construir comunidades de buen trato. Y lo que nos identifica como comunidad era el pasaporte. Entonces, a la hora de entregar el pasaporte,
el niño tomaba los datos del adulto o de otros niños y escribía sus compromisos para construir esa comunidad del buen trato. Y eso se distribuía en toda la escuela. Y eso iba acompañado, bueno, con actividades artísticas, culturales, pero el punto central de la convocatoria era el pasaporte y esa comunidad del buen trato. Fueron dos experiencias que incluso hoy día muchos colegios siguen aplicando, que han sido súper positivas. También hemos hecho experiencias de teatro en escuelas. Hicimos una vez una obra de teatro del teatro de lo absurdo. Y los niños representaron situaciones de violencia en la escuela. Pero lo hicieron a través de representar un circo. Y los personajes del circo eran víctimas de violencia. Y exageraban la actuación. Pero lo que transmitían era cómo se sentían esos personajes cuando eran víctimas de violencia. Tuvimos otra experiencia donde nos reuníamos con un grupo de adolescentes para hablar de problemas, o sea, de los temas que los adolescentes querían hablar. Y en una dinámica se les preguntó si hubiese que ponerle música a lo que ellos han escrito, ¿cómo sería? Y los estudiantes hicieron el ejercicio. Presentamos el material a un productor musical y él lo valoró positivamente. Entonces le preguntamos si había una persona que pudiese cantar las canciones. Y ese productor dijo, los propios estudiantes. Yo le dije, ellos no cantan. Entonces él dijo, tráelos al estudio. Y al final, esos chicos terminaron haciendo un disco. Y fue una experiencia súper positiva de participación. Entonces, como ven, hay muchas oportunidades que se puedan hacer en las escuelas. Mi recomendación es oído abierto para escuchar lo que a los niños les preocupa, lo que los niños proponen y en función a eso, bueno, cómo orientamos los procesos. Y que la escuela, insisto, sea un espacio afectivo, formativo y protector. Diego, creo que nos quedan unos minutos y a mí me gustaría en este momento que ustedes nos puedan decir de estos minutos que hemos conversado, qué se llevan, qué rescatan, qué les quedó resonando en la mente y en el corazón. Okay, we have some minutes. Tenemos algunos minutos. Es bueno tener a little dialogue about that un pequeño diálogo because it's good to porque es bueno about también tener esta red
retroalimentación con todas estas ideas que hemos escuchado y también tenemos un tercer webinar donde vamos a poder hablar en una semana. Vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a decidir. Tal vez haremos un proyecto todos juntos. Así que en este momento, ¿qué piensan de todas estas ideas que Carlos acaba de compartir con todos nosotros? Diego, te puedo compartir los materiales de estas campañas para que se los puedas hacer llegar a los colegas y bueno, frente a eso puedan hacer las adaptaciones y bueno, sea una idea para que la puedan pensar para replicarla. Se pueden hacer muchas cosas, el tema es atreverse y usar mucho la imaginación y la creatividad. Creo que esa es la estrategia. Cuando hablamos de buen trato, no es una cosa inimaginable, no es algo imposible, pero sí hay que tener la decisión y la voluntad de hacerlo. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Tal vez necesitamos un poco de tiempo para reflexionar, para revisar el primer webinar que tuvimos, que habló de resiliencia. Nos compartieron muy buena información acerca de este tema y necesitamos también oportunidad para reflexionar cuáles son las estrategias para un buen trato. Tal vez para la próxima semana podremos trabajar juntos eh, con estos dos temas, resiliencia y el buen trato. Vamos a tratar de trabajar esto en el proceso, cómo adaptar algunas alternativas para trabajar juntos para el próximo paso. Voy a tratar de darles a todos ustedes la información, todo el material traducido al inglés, el video de esta presentación también. Y también con el hermano podremos preparar el próximo webinar, porque sería bueno escuchar nuestras ideas y trabajar todos juntos. ¿Todo está bien con eso? ¿Sí? Diego, en el canal de YouTube de Secodap hay una serie que se llama Aprender con Calidez. Si ustedes lo ubican en el buscador de YouTube, colocan Aprender con Calidez Secodap y van a ver experiencias de, creo que son 16 personas, entre educadores y no educadores, donde documentamos lo que ellos hacen para promover el buen trato. Lo interesante de ese material audiovisual es que los docentes no se conocían entre ellos, pero pueden observar estrategias comunes que implementan. No les voy a decir cuáles son las estrategias para que lo puedan buscar y lo puedan ver, pero es súper interesante. Hay docentes de aula, hay un entrenador de surfing, hay entrenador deportivo, hay una maestra de música. O sea, hay muchísima diversidad de personas, pero tienen estrategias súper interesantes. Entonces yo los invito a que puedan buscar el video. Igual yo se lo voy a enviar el enlace a Diego y para que se los pueda compartir. Tiene subtítulos en inglés y perfectamente lo pueden ver. Okay, excellent idea.
to listen and to reflect. Excelente esta idea para poder escuchar, para poder reflexionar. Así que yo creo que necesitamos tiempo. Creo que tenemos que escuchar, tenemos que leer documentos y tendremos otro webinar para poder trabajar todos juntos. Así que ahorita, gracias, Carlos, por esta presentación. Creo que gracias a sé que Secodap en Venezuela tienen muchas experiencias buenas. Es un punto de referencia para el país con el trabajo de los niños y los adolescentes. Y gracias, Lucrecia, por la traducción y a todos ustedes por vuestra presencia aquí. Y vamos a seguir trabajando juntos para poder construir un buen proyecto, un pequeño proyecto simple pero bien hecho para poder llegar a nuestro objetivo para el buen trato de los niños en nuestros colegios. Así que en una semana estaremos de vuelta todos juntos. Muchísimas gracias. Thank you very much, Brother Diego, for Gracias, hermano Diego, por haber organizado este webinar y para Carlos también. Gracias por vuestra presentación y puedo ver que es bueno ver a todo el equipo. Hace mucho que no nos vemos, así que qué bueno verlos a todos. Well, so grateful. Muchas gracias, muy agradecido el material por el compromiso, todos tan profundo y gracias por el bien de los niños, por el interés, el mejor interés de los niños de poder hacer todo esto como un equipo por el bien de los niños. Así que gracias a todos los organizadores y gracias otra vez. Lo apreciamos mucho. Gracias y terminamos ahora nuestra conexión y que tengan un buen día, buen trabajo y en una semana nos volvemos a ver. Gracias. Hasta luego. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye.